¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza? Estás a punto de hacer algo grande, algo que podría cambiar tu vida, pero justo cuando te enfrentas a esa oportunidad, el miedo aparece. Todos lo hemos sentido. Esa voz interior que te dice, ¿y si fallo? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si todo sale mal? Pero déjame decirte algo, el miedo, aunque sea una fuerza poderosa, no es más grande que la acción. La acción siempre será más grande que el miedo. Y esto no es solo un concepto moderno de autoayuda, es una verdad que los estoicos, hace más de 2000 años, ya comprendían profundamente. Hoy vamos a hablar de cómo el estoicismo nos enseña a superar el miedo a través de la acción. Te voy a dar 7 poderosas lecciones que te ayudarán a tomar las riendas de tu vida y a actuar, incluso cuando el miedo quiera detenerte. Si listo para aprender cómo convertirte en una persona que actúa sin importar el miedo, quédate conmigo. Vamos a ello. 1. El miedo es solo una percepción, no una realidad. Lo primero que tienes que entender es que el miedo es solo una percepción, no una realidad. Los estoicos creían firmemente en la idea de que lo que realmente nos afecta no son los eventos externos, sino cómo los percibimos. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, decía, los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. Lo que quiere decir que el miedo no es más que una interpretación mental de lo que podría pasar, no de lo que realmente está pasando. Piensa en las veces que has sentido miedo antes de una situación importante, tal vez una entrevista de trabajo o un examen. Te preocupabas por todas las cosas que podrían salir mal, pero cuando llegó el momento, la realidad fue mucho menos aterradora de lo que imaginabas. El miedo vive en tu mente, pero no en el mundo real. Y cuando lo reconoces como una simple percepción, te das cuenta de que no tiene el poder para detenerte. 2. La acción es el antídoto contra el miedo. La segunda lección es sencilla pero poderosa, la acción es el antídoto contra el miedo. Mientras te quedas inmóvil, el miedo crece y se hace más fuerte. Pero tan pronto como das el primer paso, ese miedo empieza a desvanecerse. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo tenía claro, la mejor manera de defenderse de algo es no evitarlo, sino enfrentarlo con decisión. En lugar de dejar que el miedo te consuma, da ese paso que tanto temes. Porque la verdad es que el miedo no soporta la acción. Cada pequeño movimiento que hagas hacia adelante reduce su poder sobre ti. Cuando actuamos, rompemos la parálisis que el miedo nos impone. No importa si es una gran acción o un pequeño paso, lo importante es moverse. Y cuanto más te muevas, más pequeño se volverá ese llamado monstruo miedo. 3. El miedo no es una excusa válida. Uno de los errores más grandes que cometemos es pensar que el miedo es una excusa válida para no actuar. Pero los estoicos nos enseñan que el miedo no es una excusa. Séneca lo decía de manera contundente, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que se vuelven difíciles. Muchas veces, cuando sentimos miedo, buscamos excusas para justificar nuestra inacción, no estoy preparado, no es el momento adecuado, no sé lo suficiente. Pero, cuando estarás realmente listo, probablemente nunca. Y ese es el punto, no necesitas estar completamente preparado para actuar. El miedo siempre estará ahí, pero eso no significa que debas permitir que te detenga. Cuando aceptas que el miedo es parte del proceso, te das cuenta de que no es una razón para no actuar, sino una señal de que algo importante está por suceder. 4. La acción te da poder sobre ti mismo. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que la acción te da poder sobre ti mismo. Cuando decides actuar, tomas el control no solo de la situación externa, sino también de tu mente y emociones. Epicteto nos recuerda, si deseas mejorar, sé contento de parecer ignorante o tonto respecto a algunas cosas. Esto significa que el verdadero poder está en la disposición de actuar, incluso cuando no lo tienes todo bajo control. Al actuar,
estás ejercitando tu capacidad de gobernarte a ti mismo. Cada vez que decides dar un paso hacia adelante, independientemente de lo que el miedo te diga, estás entrenando tu mente para ser más fuerte. Con cada acción que tomas, te vuelves más capaz de dominar tus emociones, y ese control es la clave para una vida más plena. El verdadero poder personal no proviene de evitar el miedo, sino de enfrentarlo con valentía y actuar a pesar de él. 5. El miedo se alimenta de la incertidumbre, pero la acción la elimina. El miedo tiene una fuente principal de alimento, la incertidumbre. Cuando no sabemos lo que va a suceder, nuestra mente tiende a crear los peores escenarios posibles. La incertidumbre y la falta de control generan miedo. Pero hay una solución simple y poderosa, la acción. Marco Aurelio nos enseñó que, la primera regla es mantener un espíritu tranquilo, la segunda es mirar las cosas de frente y saber que están bajo tu control. Y lo que realmente puedes controlar es tu propia respuesta, es decir, actuar. Cuando decide actuar, elimina la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la acción te permite transformar lo que antes era desconocido en una realidad tangible. Dejas de imaginar qué podría pasar y empiezas a ver lo que realmente está ocurriendo. No siempre será perfecto, pero al menos sabrás que estás avanzando, y eso mata al miedo de raíz. La próxima vez que sientas miedo debido a la incertidumbre, recuerda esto: cada acción que tomes reduce la incertidumbre y, por lo tanto, reduce el miedo. Cuanto más te muevas, menos espacio habrá para las dudas. 6. El coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Muchas veces creemos que el coraje significa no sentir miedo, pero los estoicos sabían que esto no es verdad. El coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Séneca decía: aquel que más ha sufrido es quien más puede enseñar. Los valientes no son aquellos que nunca sienten miedo, sino aquellos que lo sienten y actúan de todos modos. La verdadera valentía radica en reconocer el miedo, aceptarlo, y luego avanzar con decisión. Cada vez que enfrentas tus miedos y actúas, desarrollas un músculo emocional que te permite ser más resiliente la próxima vez. El miedo nunca desaparecerá por completo, pero a medida que te acostumbras a actuar en su presencia, pierdes el temor a lo que pueda pasar. Así que la próxima vez que aparezca el miedo, recuérdalo: el verdadero coraje no es estar libre de miedo, sino seguir adelante, paso a paso, a pesar de él. Cada acción que tomas es una victoria sobre el miedo. 7. La acción te prepara para lo inesperado. Por último, el estoicismo nos enseña que la acción te prepara para lo inesperado. Marco Aurelio decía: elige no ser dañado y no te sentirás dañado. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos. La acción nos permite adaptarnos a cualquier cosa que la vida nos arroje. Cuando te acostumbras a tomar acción de manera constante, incluso ante el miedo, estás entrenando a tu mente para estar lista para lo que sea. Enfrentar lo desconocido deja de ser algo aterrador, porque sabes que tienes las herramientas para avanzar sin importar las circunstancias. Piensa en esto: cada vez que actúas, te estás preparando para las dificultades futuras. Cuanto más te enfrentas a los desafíos con acción, más capaz te vuelves de responder a lo inesperado sin miedo, sin pánico. La acción constante es el mejor entrenamiento para lo impredecible. Ahora lo sabes: la acción es más grande que el miedo. Los estoicos nos enseñaron que no podemos permitir que el miedo nos paralice y que la clave para superar cualquier temor es actuar. No es necesario que te sientes completamente preparado, ni que el momento sea perfecto. Lo importante es que des ese primer paso, porque cada pequeña acción que tomes va destruyendo poco a poco el poder que el miedo tiene sobre ti. Recapitulemos las 7 lecciones que hemos aprendido hoy. El miedo es solo una percepción, no una realidad. Lo que temes existe solo en tu mente. La acción es el antídoto contra el miedo. Cada paso que des hará que el miedo se haga más pequeño.
El miedo no es una excusa válida. No uses el miedo como justificación para no actuar. La acción te da poder sobre ti mismo. Cuando actúas, tomas el control de tu vida. El miedo se alimenta de la incertidumbre, pero la acción la elimina. Cuanto más actúes, menos incertidumbre habrá. El coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Los valientes no son quienes no sienten miedo, sino los que actúan a pesar de él. La acción te prepara para lo inesperado. Cuanto más actúes, más preparado estarás para lo que la vida te depare. El miedo siempre estará ahí, pero también lo estará la oportunidad de actuar. Y cuando eliges la acción sobre el miedo, estás construyendo una vida de poder, propósito y libertad. Así que la próxima vez que sientas miedo, no huyas. Da el primer paso, porque cuando actúas, te das cuenta de que el miedo nunca fue tan grande como parecía. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con alguien que necesite un poco de inspiración. Y no olvides suscribirte al canal para más contenido sobre el estoicismo y cómo vivir una vida plena. Recuerda, la acción es tu mejor arma contra el miedo. Nos vemos en el próximo video.